Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para analizar los temas principales de interés nacional e internacional. Este día 7 de julio fue asesinado mientras dormía en la habitación de su residencia, junto a su esposa, el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Un magnicidio que estremeció al mundo por la forma atroz, descarnada de que este hombre fue baleado en la cama de su casa, en la habitación de su casa, de su residencia, la residencia de un presidente que se supone debe estar rodeado, igual que en el Palacio Nacional, de toda la seguridad posible. Y esto vino a sumir a Haití en una situación mucho más conflictiva que la que tenía. Incluso el presidente Moïse estaba siendo cuestionado de que estaba transitando un periodo ilegal porque habían sectores de la sociedad haitiana que entendían que su ejercicio había terminado el 7 de febrero, pero él y otros sectores de la sociedad haitiana entendían que debía culminar el 7 de febrero del año siguiente, o sea, del 2021. ¿Por qué? ¿Por qué? No, del 2022. ¿Por qué? Porque en el tránsito entre la toma de posesión y lo que fue el proceso electoral duró prácticamente un año en un limbo jurídico y una cosa, y él no había asumido el poder. Pero esto tenía una situación político-social incómoda en Haití. ¿Cómo es Haití? Pero la muerte del presidente Moïse, asesinado, el magnicidio en esta forma, exacerbó lo que era la presión política de esa sociedad sumida en un caos institucional donde el Congreso estaba en receso, donde los ministerios andaban cada uno por su lado, donde no había en ejercicio un primer ministro en ese momento. Jovenel Moïse, 2 días antes, 3 días antes de su fallecimiento, de su asesinato, había designado a Ariel Henry, como primer ministro, pero no había sido posesionado en el cargo. Entonces, había todo un vacío de poder en Haití. Un comando de mercenarios colombianos se le atribuye el asesinato. Se han hecho varios relatos de cómo habría ocurrido el asesinato, los motivos todavía muy difusos, quién se beneficia del crimen, quiénes estaban detrás del complot que se perseguía sacar al presidente del poder para llegar a qué poder, quiénes eran responsables. Se habló de que inversionistas relacionados con la producción de energía habían tenido implicación porque él los había enfrentado, sectores del narcotráfico, sectores de la oposición política, o sea, de todo se habló. Y comenzaron a tejerse una serie de hipótesis y de complicidades que presentaron que un ex juez, que un ex senador, que haitianos en el exilio, que reuniones que después resultaron que eran falsas y que las fotografías no obedecían a la realidad. Muchísima gente comenzó a ser implicada, Bueno, ha pasado un año. Los colombianos, 3 de ellos asesinados, muertos en los tiroteos iniciales horas después del magnicidio, y otros 12, 13, 14 arrestados están ahí tirados, abandonados en cárceles haitianas con todas las precariedades del mundo, en el hacinamiento mayor, que incluso ha merecido quejas de las autoridades colombianas que exigen que sus nacionales, sean culpables o inocentes, sean tratados con un mínimo de dignidad
y que se les respete sus derechos. Uno de ellos murió en la cárcel, o dos murieron en la cárcel. Es una cosa terrible, pero a pesar de todo ello y de lo que pudo haber, Ariel Henry se mantiene como primer ministro después de haber desplazado a Claude Joseph, que quería asumir, y asumió por unos días como primer ministro, era el ministro de Relaciones Exteriores, un enemigo jurado de República Dominicana, pues fue sacado de la posición. Y hoy Claude Joseph está aspirando a una candidatura presidencial para en el momento en que se realicen elecciones en Haití, él participar. Sería lo peor y más funesto que pudiera pasar de cara a el poder político en Haití frente a República Dominicana. Y lo hemos vivido en otras ocasiones con Jean Bertrand Aristide, lo vivimos. Jean Bertrand Aristide lo vivimos. Pero también en otros casos. El hecho es que Haití, el asesinato de Jovenel Moïse, lo que vino fue a complicar el panorama. De cara a República Dominicana, ustedes saben cómo hemos vivido, para citar el último año, para citar solamente el último año, entre dimes y diretes y tensiones y una situación conflictiva entre los dos países sin que llegue a vías de hecho, pero sí de muchas tensiones. Pero en lo interno de Haití, el posicionamiento, el empoderamiento que han logrado grupos, bandas organizadas, fuertemente armadas, que tienen un control de la sociedad haitiana, hacen secuestros, hacen tiroteos, asaltos, viven del temor que infunden a las autoridades inclusive, y son un poder dentro del poder. Las autoridades no lo enfrentan y ellos hacen lo que les da la gana a su libre albedrío y han secuestrado cientos de personas, incluyendo dominicanos, porque les piden rescates millonarios. Incluso llegaron a secuestrar a unos misioneros norteamericanos. Miren el nivel de la osadía. Y así por el estilo. Entonces, un año del asesinato de Jovenel Moïse encuentra Haití hoy sumido en la misma crisis política, social y económica. ¿Cuándo se celebrarán unas elecciones para buscar un camino hacia la institucionalización y la normalización político-social? No se sabe. Se ha hablado de octubre, se ha hablado de noviembre, se ha hablado del año que viene. Nadie sabe. Eso es una incógnita que los haitianos deberán resolver en su momento, pero que nosotros que somos sus vecinos y que somos receptores de esa inmigración y de receptores de los reflejos de los males que sufre la sociedad haitiana, en carne propia lo vivimos, con una inmigración descontrolada muchas veces, con unas amenazas en nuestras fronteras, con la violencia de estas bandas criminales, delincuentes, con las tensiones que nos genera el estado de relación haitianos-dominicanos en la misma zona de la frontera y en otros lugares. O sea, siempre estamos prestándole atención a lo que ocurre en Haití. Y esta es una ocasión propicia de un año después del asesinato. ¿Qué? Un año después del asesinato, ¿qué? Hay que pensar en ello, señores. Hay que pensar en ello. El tema del expediente sobre el caso Medusa, en que la figura principal es el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, es el tema jurídico que ha saltado a la palestra con mayor trascendencia, aunque hay otros casos que están por ahí manejándose. Pero este es el caso que ha saltado por la cantidad de implicados, por la cantidad de pruebas que dice aportar la parte acusadora, la Procuraduría, el PECCA,
por el volumen de empresas que están implicadas en este caso, por la calidad de algunos de los implicados que se mencionan. Esto apunta a ojo de buen cubero, como dice el refranero popular. Esto apunta a un proceso largo, complejo, complicado. Por ejemplo, 41 implicados, cada uno con uno o dos abogados. 22 empresas, cada uno con uno o dos abogados. Estamos hablando ya de 60 por las empresas, de casi 100 entre los implicados y sus abogados. Estamos hablando de 160 personas en ese solamente estadio. La parte de la fiscalía, 4, 5, 6, 7, 8 fiscales y asistentes. Con la Procuraduría, o Jenny Berenice, o Camacho, o ambos al frente. Estamos 100 y pico de personas largo. La prensa. Cualquier suerte de familiares o públicos que quiera, pues son juicios públicos, orales y contradictorios. No hay salón en el Palacio de Justicia para conocer esto. ¿Se usará alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia, como en otras ocasiones, para ventilar este proceso que habrá las personas? ¿Habrán los mecanismos de seguridad para poder tener control de esa sala de audiencia, del tráfico, de la ida a la vuelta, de los implicados? Estamos hablando de un volumen de personas y de todo esto. Esto estamos hablando solamente cuantificando el ambiente, el escenario. Después de ahí, las discusiones, las presentaciones de las argumentaciones de grupos e individual por la pesca, eso toma días. Están hablando de que tienen 3.000 pruebas, hojas de pruebas. Expediente de casi 12.000 páginas, individualizado y en paquete. Esa presentación de las acusaciones dura días. Vienen después las posiciones de los abogados en las réplicas. Vienen las posiciones de los imputados en su derecho a la defensa directa oral. Vienen las contrarréplicas. Estamos hablando, señores, de semanas, meses, en esta fase de instrucción para decidir después si el caso va a juicio de fondo, si va una parte de ellos, si van todos, si se archivan algunos expedientes, si se da un no al lugar contra otros, si se desglosa el expediente. Muchísimas alternativas judiciales para entonces caer, en el caso de que se vaya a juicio de fondo, a fijar audiencia para ese juicio de fondo, sobre lo cual los abogados pedirán tomar posesión de los expedientes y las pruebas para formular sus mecanismos de defensa. Sigue el tiempo corriendo, estamos hablando de que en el 2024, dentro de justamente 2 años, tenemos un proceso de elecciones, de votaciones, pero el año próximo entramos en el periodo preelectoral, es elección de candidatos, campaña interna en los partidos, después la campaña abierta de cara a las elecciones, que aunque tiene plazo de que deben comenzar en marzo del 2024, eso está arrancando, está en el aire ya. Entonces, en medio de una situación de repostulación, de los posicionamientos de la oposición, un PLD que quiere regresar, un Leonel Fernández que quiere regresar, coaliciones de oposición, sí o no. Estamos previendo que nos vamos a embarcar en una disputa política, que dentro de esa disputa política, un caso de esta naturaleza, lógicamente va a tener una incidencia capital en esa discusión política. ¿Por qué? Porque, como me comentaba un abogado en estos días, no cabe dudas de que el tema corrupción va a ser aprovechado por la parte oficial para endilgar culpas contra la oposición,
sus opositores inmediatos, el PLD y hoy la Fuerza del Pueblo, pero que fue gobierno dentro del mismo PLD inmediatamente antes de que entrara Danilo Medina, en la presencia de Leonel Fernández. Y no cabe dudas de que esas dos fuerzas, en un momento determinado, principalmente el danilismo, va a tratar de enfilar opinión sobre que esos juicios son políticos, no de temas judiciales, sino retaliatorios de persecución de cara a las elecciones. No cabe duda de que este proceso judicial va a encajar dentro de la disputa política que tenemos por delante. No estoy diciendo que haya culpables o haya inocentes. No estoy diciendo que tenga razón el PECA, la Procuraduría, la justicia represiva del Estado en presentar y formular acusaciones. No estoy diciendo que los partidos tengan razones en decir que es una parte política o que se use como un instrumento político electoral. Esa es la realidad. La culpabilidad o la inocencia se verá en el transcurso del proceso en justicia. Cada uno tiene sus opiniones que yo respeto, yo tengo la mía, pero que yo respeto. Lo que quiero decir con esto es que este es un caso complejo, complicado, por el número de involucrados, y empresas y personas, el volumen que representa esto en un escenario de discusión, en un proceso de juicio oral, público y contradictorio, y además de eso, lo complejo de toda la argumentación de pruebas sobre la acusación presentada y las partes de la contraparte de la defensa. Complejo, y va a ser complejo, atomizado, signado por el proceso eleccionario, no me cabe dudas. Así es. Y otro tema es el relativo a la ley de extinción de dominio. Una ley controversial por las posiciones sobre su incidencia de violación en que se incurriría de cara a la Constitución de la República en algunos de los casos, y las posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición. El oficialismo que ha dicho que sí o sí, en voz de Paliza, presidente del PRM, se va a aprobar ese proyecto. De que aquí habrá ley de extinción de dominio en las próximas semanas, dicho por el presidente Luis Abinader, y repetido en el acto de conmemoración de la independencia de los Estados Unidos el pasado jueves de la semana pasada, que se celebró con anticipación, ese acto. De posiciones como los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, que dicen que hay un compromiso y que eso va a ser aprobado, de una oposición que dice que le están poniendo cosas, le están poniendo parches, le están quitando cosas después que se había consensuado algo, y que aunque están de acuerdo con el marco del proyecto, tiene una serie de implicaciones de cara constitucional que la haría inaplicable o la haría violatoria a la Carta Magna. Posición en la que se encuentran también algunos abogados connotados constitucionalistas del país y algunas organizaciones. Una ley de extinción de dominio que claramente aupada por los Estados Unidos le plantea una situación de temor o de cuidado a los legisladores y partidos y a mucha gente, de cuidado si me opongo, porque podía haber retaliación. Y yo creo que no puede ser así. Yo creo que los países y los gobiernos y las sociedades son soberanas y deben tomar las iniciativas de cara a sus necesidades, de cara a sus conveniencias, de cara a sus intereses. Que tengan razón de estar cónsonos con lo que propone el imperio, bien. Que nos ayudaría en enfrentar temas como la corrupción y las fortunas de los narcos, bien. Pero también con la
entereza suficiente y posible de poder decir, no, pues espérate, así no puede ser porque hay temas constitucionales que violentan nuestro orden institucional. Esto puede ser, pero sin esto o con esto o aquello. Porque como decía ayer o antes de ayer, un legislador de la oposición, sí tiene algunas cosas inconstitucionales, pero que violan la Constitución, pero si eso es lo que hay, pues vamos arriba. Lo que no me gusta es tal cosa. No, usted no puede como legislador destaparse y decir, sí, hay violaciones constitucionales, pero si la mayoría está de acuerdo con eso, vamos, bueno, no. Si usted es un legislador y se respeta y dice eso, usted está faltando a su deber, primero como legislador, segundo como político y tercero como ciudadano de este país. Así no, compadre. Entonces, es un tema controversial que ha dado mucho de qué hablar y que seguirá dando mucho de qué hablar por la decisión oficial de aprobarlo. Sobre este tema escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama también como este programa Oye País, y la titulé Imposición Irracional. La comparto con ustedes a continuación. Cuando la ley de extinción de dominio se vendió al país, la motivación principal era golpear las fortunas de los narcos, quienes atrapados y extraditados negocian con las autoridades norteamericanas, logrando penas reducidas y al volver, deportados tras cumplir condena, reclaman sus bienes dejado a custodia oficial y a seguir su vida de millonarios. Estados Unidos, propulsor de la iniciativa, tiene un propósito mayor con esa ley: perseguir la corrupción principalmente entre la clase política latinoamericana. Para socializarla sin mostrar el refajo de imposición, se usó Naciones Unidas para su propuesta. Esta ley no es mala per se. Si su aplicación visualizara, clara, justa, ajustada a la ley, a la Constitución, fuera otra cosa. Cuando el proyecto cayó en manos dominicanas, se le hicieron arreglos y adhesiones a la criolla, de acuerdo a los intereses de coyuntura. Y ahí está la suspicacia, el peligro. El compromiso público ante el país y la embajada, versión pública en el acto de celebración de la independencia de Estados Unidos, es aprobarla por encima de lo que sea y de quien sea. Así será, pues se trata de complacer a los Estados Unidos, por temor, por favor, por intereses. Ni siquiera se hace caso a las advertencias de connotados constitucionalistas sobre choques de articulados con la Constitución. Se descalifica a cualquiera que hace reparos al proyecto. Se estigmatiza como comprometido con la corrupción, anatema de coyuntura. Así me comentaba un prestigioso abogado. Esa ley, como se pretende, pone una espada de Damocles sobre la cabeza de cualquiera, políticos y empresarios incluidos. Mientras, el populismo y el morbo, frustrados sociales incluidos, ganan espacios, se divierten y amenazan. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
noticias nacionales que se producen en el país en las últimas horas y que se la presentamos para su consideración. El reporte de salud pública correspondiente al COVID-19 al día de hoy muestra un descenso en ingresos a centros que atienden pacientes COVID a pesar de que el número de contagios continúa elevado según el boletín de este miércoles con 1.080 nuevas infecciones por coronavirus, 4.400 personas con el virus activo y 0 decesos. Las personas ingresadas en los centros de salud son 196, mientras que en unidades de cuidados intensivos hay 28 con 8 pacientes utilizando ventiladores artificiales. El Ministerio de Salud Pública informó que se encuentran monitoreando el primer caso sospechoso de la viruela del mono en el país. Las autoridades identificaron a una persona de nacionalidad dominicana, la cual regresó recientemente al país procedente de los Estados Unidos y ha sido identificada con signos y síntomas presuntivos de la enfermedad de la viruela símica. Las economías de América Central, Panamá y República Dominicana están sujetas a un grado inusualmente alto de incertidumbre por una confluencia de factores externos que tendrán secuelas duraderas en la región, manifestó el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, indicó, existe una oportunidad única para reimpulsar reformas cruciales que mejoren las condiciones sociales y revertir el deterioro de problemas preexistentes, entre ellos el desempleo, la pobreza y la desigualdad. El expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, llamó a la atención sobre la grave crisis de aprendizaje que existe a escala global en países desarrollados y no desarrollados, al tiempo que destacó el rol que juega la educación inclusiva en aras de alcanzar el desarrollo sostenible. Fernández, quien además es presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, fue el orador principal en un evento especial sobre aprendizaje y capacitación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022. Pedro Vargas, desde la redacción central de Oye País, nos presenta las internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que hay que ir más allá en una reforma que establezca restricciones a las armas de fuego y prohibir los fusiles de asalto tras el tiroteo del pasado lunes en Illinois con 7 fallecidos y una treintena de heridos. Así lo señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien subrayó que el mandatario ha sido muy claro sobre la necesidad de ahondar en una reforma sobre las armas de fuego. La justicia turca rechazó una demanda de extradición y ordenó la puesta en libertad de un hombre detenido desde noviembre en el marco de la investigación sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, muerto el año pasado por un comando armado, indicó la agencia turca DHA. El gobierno de México anunció que prevé un plan de cooperación técnico-científica en apoyo a Haití para atender la presencia de la peste porcina africana, que representa una amenaza para la porcicultura de todo el continente americano. Cerca de 15,000 personas fueron atendidas en hospitales de Japón en la última semana por golpes de calor y agotamiento, mientras una ola récords de altas temperaturas azotaba el país, según cifras oficiales publicadas hoy. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Voz de los Estados Unidos de América, canal oficial del gobierno de los Estados Unidos, por así decirlo, una emisora pública del gobierno de los Estados Unidos, en esta semana abordó en su programa Foro Hemisférico, Foro de las Américas, un tema sumamente apasionante y que provoca muchas controversias, el tema del aborto. ¿Cómo lo ven en los Estados Unidos? ¿Cómo lo ven en América Latina? ¿Cómo comulgan las situaciones sobre este tema controversial, el aborto? Los dejo con este Foro de las Américas a través de la VOA en la presentación de Gonzalo Abarca, presentador oficial del foro, a continuación. Y con este tema concluimos nuestra emisión de hoy aquí en Oye País y los convoco para mañana nueva vez para repasar otros temas de interés nacional e internacional. Los dejo con el reportaje de La Voz de América sobre el aborto. Buenas noches. Como nunca antes, Estados Unidos está dividido sobre el tema del aborto, según la mayoría de los analistas y jueces del país. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la ley Roe vs. Wade, que data de 1973 y establecía la protección constitucional del derecho al aborto. Esta decisión ha provocado que más de la mitad de los 50 estados del país estén promulgando leyes restringiendo o prohibiendo directamente este derecho, de acuerdo con el diario The New York Times. Bien, para analizar el tema me acompaña la abogada y experta María Herrera Mellado y Paula Ávila Guillén, abogada también, presidente del Women's Equality Center. Bienvenidas. Paula, voy a empezar contigo. La Corte determinó que el aborto no es un derecho constitucional. ¿Qué derechos entonces tienen ahora las mujeres en Estados Unidos en cuanto a su salud reproductiva? Hola, buenos días. Creo que es muy importante aclarar que lo que determinó es que no existe un derecho a la privacidad en temas del aborto reconocido bajo la Constitución. Y la razón por la cual esto es diferente porque no solo aplica al aborto, pero puede aplicar a muchísimos otros derechos que tienen que ver con la privacidad. Lo que la Corte está diciendo es que esta es una potestad, el cómo se regula la privacidad es una potestad que le queda a los estados. Incluso en la misma decisión, el voto concurrente del juez Thomas puede poner en entredicho el derecho a la anticoncepción, puede poner en entredicho los derechos de las parejas del mismo sexo a tener relaciones o a casarse. Entonces crea realmente una incertidumbre jurídica para todas las personas. En este momento en Estados Unidos tenemos al país dividido en dos. Claro. Aquellos estados que reconocen los derechos reproductivos de las mujeres y aquellos estados que no. Muy bien. María, bienvenida. Legalmente, ¿cómo interpretar que durante casi 50 años, María, la Corte Suprema estableció el aborto como un derecho constitucional y ahora lo está derogando? Bueno, yo creo que los jueces que han acordado revocar el precedente de Roe vs. Wade lo han explicado muy bien, y en concreto también el juez del Tribunal Supremo, Thomas, que ha dicho y Alito, que han dicho que ha sido una interpretación errónea y que el derecho al aborto nunca debió haber sido interpretado como un derecho constitucional, porque los derechos constitucionales están expresamente incluidos en la Constitución o implícitamente, pero para ser considerado un derecho constitucional deberían de estar relacionados con nuestra historia, es decir, tiene que tener algo que ver con nuestro país, y el derecho al aborto no es uno de nuestros derechos. Yo creo que se celebra que esta decisión de defender el derecho a la vida, que es el único derecho real existente, se le devuelva a los residentes de los estados y que sean las diferentes legislaturas, los congresos estatales, los que decidan qué quieren hacer. ¿Queremos defender el derecho a la vida? ¿Queremos defender a las madres? ¿Queremos defender a la familia? ¿O queremos acabar con la vida de los no nacidos que no tienen la posibilidad de defenderse ellos mismos? Bueno, pero antes de continuar con el análisis y el debate, veamos lo que dijo precisamente el presidente Joe Biden sobre esta histórica decisión del Supremo de Estados Unidos. With this decision,
Con esta decisión, la mayoría conservadora de la Corte Suprema muestra su extremismo. Lo alejado que está de la mayoría de este país ha convertido a Estados Unidos en una tierra aislada dentro de las naciones desarrolladas del mundo. Pero esta decisión no debe ser la última palabra. Mi administración usará todo el poder legal, pero el Congreso debe actuar y ustedes deben actuar con su voto. Y bien, justo esta semana, durante su participación en la cumbre de la OTAN en España, el presidente Biden dijo que impulsará la reforma del filibusterismo en el Senado, que es el mecanismo, ¿no?, que obliga a tener 60 votos o más para aprobar ciertas leyes y hacer que el Congreso pueda legislar respecto al aborto. Paula, tu opinión, el presidente diciendo que la decisión no debe ser la última palabra. Pues está absolutamente en lo correcto. Honestamente, si la intención de los estados fuera proteger los derechos de las mujeres y fuera proteger los de las mujeres, no se enfocarían en tratar de controlarnos, se enfocarían en tratar de darnos políticas públicas, por ejemplo, para que tengamos, no ser obligadas a parir y volver al otro día a trabajar si no tenemos, porque no hay maternidad, no hay licencia, no hay parental leave en Estados Unidos, uno de los pocos países del mundo. Se enfocaríamos en que tuviéramos un sistema donde no nos muriéramos por tener que ir a un hospital si somos mujeres negras o mujeres de color. Estados Unidos tiene las tasas más altas de mortalidad materna relacionada con mujeres negras en cualquier país desarrollado. Nos enfocaríamos en asegurarnos que tuviéramos protección de Universal Child Care, que es algo que tampoco existe. Entonces, este tipo de políticas, que son las políticas que realmente protegerían los derechos de las mujeres y los derechos de los bebés, pues claramente son políticas que no son las que están siendo promulgadas en este momento por las personas conservadoras. Entonces, esta decisión no se trata del aborto. Si realmente quisiéramos reducir los números de aborto, nos enfocaríamos en políticas para reducir los números de embarazos no deseados, porque eso es lo que es efectivo, que incluyen educación sexual y acceso a anticonceptivos. Ahora, me gustaría preguntarle a María, ¿qué interpretación, María, le das al discurso del presidente Biden? Muy triste, un discurso completamente ideologizado, politizado, sobre un tema, además del que él debería de ser un gran defensor del derecho a la vida, pues él mismo se autoproclama un católico, lo cual no lo es, evidentemente. Y por supuesto es tristísimo que veamos cómo otros países nos dan un claro ejemplo de cómo respetar el derecho a la vida. Hablemos de cómo el presidente de Guatemala, por ejemplo, Jean Mattei, ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por favor deje de atacar a Guatemala, por ejemplo, en sus políticas de defensores de la vida. Yo creo que Estados Unidos siempre ha sido un país defensor de los derechos humanos. Es nefasto que tengamos un presidente, una administración que aboga y financia la cultura de la muerte, el asesinato de millones de niños, no solo en los Estados Unidos, sino también en toda Hispanoamérica. Los derechos de la mujer, los derechos de la familia son importantísimos y es cierto que en Estados Unidos se protege a las mujeres, no se les discrimina y definitivamente este presidente va a pagar en las urnas lo que está haciendo para acabar con la vida de millones de estadounidenses. Bueno, sobre eso... Gonzalo, no sé si puedo aclarar aquí dos cosas que me parecen muy importantes. Una es que las personas que elegimos para que sean nuestros representantes no pueden y no deben, bajo un Estado en el que hay separación de la Iglesia y del Estado, legislar bajo sus opiniones personales. Muchas de las posiciones que más he admirado de políticos son aquellos que en su vida personal tomarían una posición, pero cuando están ejerciendo una función pública, toman la decisión que es proteger a sus ciudadanos. Entonces, nunca podemos escoger políticos que lideren bajo sus posiciones personales. Bien, Paula, voy a retomar lo que has dicho. Y te pregunto, ¿cuál es entonces el legado de Roe versus Wade y cuál fue su impacto en la sociedad de Estados Unidos? Mira, el legado, y yo siempre he dicho, Roe fue el piso. Y parte, creo que de la razón por la cual hoy no existe es porque nunca luchamos para que se ratificara y fuera un poquito más allá. Pero el legado era que protegía que las decisiones que se tomaran en la esfera privada fueran algo que no le pertenecía a los estados, que le pertenecía a la persona que está afectada. Y la razón de hacer esto es porque
en los países, y me alegra que hablemos de Guatemala y quisiera que habláramos de El Salvador y de Nicaragua y de Honduras, que son los países que criminalizan el aborto completamente o muy parecido a cómo va a pasar en los estados, y es que las políticas de criminalización nunca reducen los números de abortos. La persona y la mujer que va a abortar lo va a hacer independiente del estatus legal. Lo que cambia es cómo aborta. Si lo hace en situaciones de salubridad, si los hace en situaciones de higiene, si tiene el privilegio de viajar a otros lugares o si lo va a tener que hacer en situaciones que no son seguras. Todos los países que tienen criminalización absoluta del aborto tienen problemas de mortalidad materna muy altos, tienen problemas de criminalización de mujeres que incluso tienen pérdidas naturales de los embarazos y que no pueden probar en ese momento que lo que tuvieron fue una pérdida natural, y se estima aproximadamente que va a subir un 13% la mortalidad materna en los estados que están prohibiendo el aborto en este momento en Estados Unidos para el siguiente año, y después que sube un 24% en esos estados. Ahora, María, voy a retomar lo que está diciendo precisamente Paula. ¿Qué deja, en tu opinión, Roe versus Wade en la sociedad estadounidense? ¿Y por qué está en este momento su derogatoria ha resultado tan polémica? Deja a millones de niños estadounidenses muertos, asesinados por madres y por padres irresponsables, y por legisladores y políticos como Joe Biden y los congresistas y senadores que han apoyado estas políticas de infanticidio. Por otra parte, deja un legado que dañó durante muchos años y que ensució la Constitución de los Estados Unidos, que en ningún momento reconoce el derecho al aborto porque no es un derecho, porque acabar con la vida de un ser no nacido no puede ser nunca un derecho, porque como política pública debemos defender la vida a toda costa, porque la vida sí es un derecho natural, porque la vida sí está reconocida en todas las constituciones del mundo, y gracias a Dios ahora vamos a volver a los residentes de cada estado a definir el futuro de nuestros estados y de nuestro país. Veamos, porque yo sé que Paula quiere intervenir ahora, pero primero vamos a ver lo que dijo el expresidente Donald Trump sobre este tema. La Corte entregó una victoria a favor de la Constitución, una victoria a favor de la majestuosidad de la ley, pero sobre todo una victoria a favor de la vida. Bueno, Paula, tu opinión, el expresidente Donald Trump diciendo que ha sido un fallo a favor de la vida. Yo siempre me pregunto cuando escucho ese tipo de circunstancias, ¿es qué pasa con la niña de 12 años que ahora va a ser obligada a parir a su hermano? ¿Qué va a pasar con la mujer que tiene un embarazo ectópico y que los médicos no van a saber cómo atenderla porque sencillamente ya han pasado los casos, tienen que llamar primero a sus abogados para saber si legalmente pueden atenderla o no? ¿Qué va a pasar con la madre que tiene un embarazo deseado y va a ser obligada a llevar a término un embarazo que no va a ser viable porque ya se sabe que no va a ser viable? Entonces, yo quiero que nos concentremos muchísimo en pensar cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es reducir los números de abortos, yo estoy de acuerdo con eso. Y existen políticas públicas efectivas para reducir los números de aborto, que incluyen acceso a anticoncepción, acceso a educación sexual, y siempre va a haber casos en los cuales el aborto va a ser necesario. Pero irónicamente, las personas que se oponen al aborto también se oponen a políticas de educación sexual y de anticonceptivos. Eso es precisamente lo que quiero hablar con María ahora. María, acabar con el aborto ha sido, un tema central de la política republicana. Sin embargo, muchos republicanos temen que esta decisión de la Corte les puede perjudicar en este año electoral. No, para nada. Yo creo que es importantísimo que celebremos este hito histórico y que nos unamos más que nunca, porque los republicanos, los conservadores, somos patriotas, somos defensores de la vida, y además, ante el desastre que está llevando a cabo esta administración en política económica, en política exterior, la crisis fronteriza jamás antes vista, la economía, en fin, no hay nada que pueda pasar de aquí a noviembre que salve lo que va a ser
la caída en picado del Partido Demócrata. De hecho, la aprobación de Joe Biden no supera el 39%. Esta administración no lo podía hacer peor. Y si tanto nos duele y si tanto les duele a las mujeres en este país, debería hacer muchísimo más. Sin embargo, no lo hace con el presidente Trump, cuyas declaraciones son muy acertadas. El respeto del Estado de Derecho y la ley. Con el presidente Trump, las mujeres tuvimos récords de índices bajos de desempleo. Paula. El progreso económico. En fin, es algo que tenemos que celebrar y no centrarnos tanto en el mensaje negativo. Y estoy de acuerdo con la colega que hay que apoyar a las mujeres para que tengan, y a las familias para que tengan mejor educación y mejor acceso a cómo gestionar su vida de una mejor forma. Claro, ahora, Paula, fíjate qué interesante lo que está diciendo María, porque los demócratas insisten en que los elegidos por Trump para la Corte Suprema deberían ser acusados por mentir bajo juramento sobre sus posiciones sobre el aborto. Tú como abogada, como experta en el tema también de la Constitución, ¿qué crees sobre esto? Mira, yo creo que definitivamente si mintieron bajo juramento, ellos dijeron que era un precedente que estaba establecido. Estados Unidos es un sistema que al pertenecer al common law se basa muchísimo en la estabilidad jurídica que salen de las cortes, y el que se cambie en un precedente de 50 años está generando muchísima inestabilidad jurídica, no solo en temas del aborto, pero en temas de privacidad, incluso de manejo de datos, de manejo de información, de hasta dónde el gobierno puede intervenir en ciertos aspectos de tu vida privada. Y eso es algo que es irónico viniendo de los republicanos, que siempre han querido un gobierno pequeño, alejado de las decisiones de los individuos. Pero justamente lo que hace que se quite el derecho a la privacidad es que el gobierno pueda meterse en decisiones de los individuos, incluso de manejo de información en Internet, de lo que tú buscas en Internet. Entonces creo que muchas veces los fanatismos no nos dejan ver las implicaciones muchísimo más allá de cambiar este precedente que ha sido como tan importante durante tantos años. Casi 50 años, efectivamente. Bien, continuamos en Foro de la Voz de América. Los líderes demócratas han reaccionado enérgicamente a la decisión de la Corte Suprema de derogar Roe versus Wade. Así se expresó la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. La hipocresía es enervante, pero el daño es interminable. Lo que esto significa para las mujeres es insultante. Es una bofetada a las mujeres que usan su propio juicio para realizar sus propias decisiones sobre la libertad reproductiva. Bien, veíamos una Nancy Pelosi conmovida por la decisión de la Corte. María, tu opinión, libertad reproductiva y los derechos de los estadounidenses bajo la Constitución. Bueno, déjame decirte en primer lugar que es puro teatro. Es una mujer que detesta a los niños. No sé si vieron el codazo que le metió a la hija de Mayra Flores, la primera mujer nacida en México, congresista en los Estados Unidos. Y en su juramentación le metió un codazo a una niña de 6 años. Vergonzoso. Esta mujer no nos representa. ¿Derechos reproductivos de qué? Pero si lo que hacen ellos es detener la reproducción en las mujeres, en la familia, en la especie humana. Esta mujer simplemente es una mujer que se ha enriquecido con su trabajo en Washington, D.C., que debería de jubilarse y que es el peor reflejo de la mujer estadounidense, la mujer moderna, porque es una mujer manipuladora. En fin, es que los demócratas no tienen que darnos lecciones y ellos se apoderan de ese lenguaje feminista, un feminismo falso, absolutamente deleznable. Paula, ahora, ¿qué opinas de lo dicho por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi? Mira, creo que tengo dos reacciones en esto. Lo primero es que los derechos no le pertenecen ni a los demócratas, ni a los republicanos, ni a la izquierda, ni a la derecha. Le pertenecen a los individuos y a las personas. Y nosotros deberíamos estar tranquilos de quién está en las oficinas y en los lugares de poder, que va a tomar decisiones basadas en las leyes, en las constituciones, en las mejores políticas públicas y no en nuestras opiniones personales. Creo que parte del problema de esto es que vemos este tipo de derechos como derechos que le pertenecieran a partidos, pero en realidad nos pertenecen a nosotros, las ciudadanas, los ciudadanos. Y lo segundo es que, irónicamente, a pesar de que los otros hablan de la familia, leyes que prohíben el aborto van a eventualmente prohibir o pueden llegar a prohibir incluso la fertilización in vitro. Creo que a veces sencillamente no nos permite el fanatismo ver las implicaciones que van muchísimo más allá de lo que las personas creen que es. Ahora, María, rápidamente, ¿puede el Congreso de Estados Unidos legalizar el aborto en el país? ¿Tiene esa facultad? Lo
Lo puede intentar. Ya hemos visto que ha fracasado, fracasaron en la codificación de Roe vs. Wade. Seguramente van a intentar utilizar la cláusula del comercio interestatal por aquello de que muchos de los equipos para realizar abortos, para acabar con la vida de millones de estadounidenses, cruzan las fronteras. Esa cláusula del comercio se ha interpretado y reinterpretado, no sabemos el alcance, pero desde luego hay algo que es importante decir, que los republicanos, los conservadores, estamos con un derecho, con un gobierno efectivamente limitado, y es que el gobierno federal jamás debería de tener la potestad de regular el derecho al aborto, y por otra parte que gracias a Dios ahora sí vuelve, como dicen nuestras colegas, a los residentes, a los ciudadanos estadounidenses, la potestad de pedirle a nuestros congresistas y votar democráticamente para defender el derecho a la vida. Es decir, el falso mensaje de que ahora mismo se ha ilegalizado el aborto, de que este mensaje negativo, no señores, el mensaje es positivo. Estados Unidos devuelve a los estados que nunca, de donde nunca debió salir, el derecho a defender la vida, a la familia, a las mujeres y respetar el Estado democrático, el Estado de Derecho, como dijo Donald Trump. Bueno, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Paula se insiste en que los argumentos para revertir la ley Roe vs. Wade podrían aplicarse a otros casos en los que la Corte Suprema citó derechos fundamentales, algo que has destacado, que por cierto no están en la Constitución, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la anticoncepción y los derechos civiles. ¿Es esto viable desde el punto de vista legal? Tú como abogada. Desafortunadamente sí es viable, y esa es la consecuencia de tener jueces que están legislando no basados en derechos y lo que es mejor para los ciudadanos, sino en posiciones y en políticas personales. La posición de Roe decía, el Estado no se puede meter en la esfera personal de las personas, y eso incluye cómo tú quieres manejar la vida. Además de eso, esto tiene implicaciones para la libertad de religión muy grande. Ya existe una demanda de un grupo de mujeres judías ante una corte inicial en Florida, que eventualmente esperamos llegue a la Corte Suprema, pidiendo que dentro de su religión ellas pueden permitir el aborto en ciertos lugares, que cómo el Estado se va a meter en tomar esas decisiones. Claro. Entonces, esto tiene implicaciones muchísimo más grandes. Bien, ahora, muy rápidamente, María, decenas de empresas, entre ellas Disney, Meta Platform y Yelp, ofrecen financiamiento para gastos de viaje a sus empleados en caso de que necesiten viajar a otros estados a realizarse aborto. Rápidamente, tu opinión sobre esto. Bueno, estamos viviendo una época de comunismo corporativo, definitivamente de unas empresas que se meten en la vida privada, que nos dicen qué tenemos que consumir, que nos vigilan. Es una verdadera locura. Yo creo que lo que hay que hacer es que boicotear a estas empresas, no hacer negocio con empresas que abogan por el asesinato de millones de niños estadounidenses y que realmente no apoyan a mujeres. Vimos el escándalo, lo que pasó en Disney, vemos cómo tergiversan, por ejemplo, una política, una ley que se aprobó aquí en Florida con el gobernador Ron DeSantis para defender los derechos de los padres y de los niños, y ellos apoyaron todo este movimiento ideológico. Una lástima, estamos contentos de que por fin la decisión vuelva a los padres, a las familias y a los estados, que es donde nunca debió salir. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, en un tema tan polémico, y le agradezco mucho a la doctora María Herrera Mellado y a la doctora Paula Ávila Guillén, brillantes abogadas, que han debatido hoy sobre el aborto. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos en la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Marca.